En el otoño de 1988, la ciudad de Valladolid presentaba las características propias de una capital provincial castellana que había experimentado durante las décadas anteriores una transformación considerable, pasando de ser una ciudad de tamaño mediano, con una economía basada fundamentalmente en los servicios administrativos y en la industria agroalimentaria, a convertirse en un centro industrial de relevancia nacional, gracias al desarrollo del sector del automóvil y de las industrias auxiliares asociadas. Este crecimiento industrial había atraído población desde las zonas rurales de Castilla y León, generando la expansión de barrios periféricos que albergaban a una clase obrera industrial que convivía con los sectores más tradicionales de la sociedad vallisoletana. La ciudad había conocido también el desarrollo de una clase media profesional nutrida por la expansión de los servicios públicos, de la universidad y del comercio, y este conjunto de transformaciones había generado una sociedad urbana más compleja y más diversa que la que había caracterizado a la ciudad en décadas anteriores. El contexto político de aquel año era el de una España democrática, consolidada, que celebraba a finales de octubre las elecciones generales que habrían de otorgar al Partido Socialista su tercera mayoría absoluta consecutiva. La sociedad española de finales de los años 80 vivía en un período de expansión económica y de optimismo relativo que se reflejaba en el consumo o en la movilidad social y en una cierta sensación de que el país había superado definitivamente los fantasmas del pasado y se encontraba en una trayectoria de normalización y de modernización de la que no había retorno. Sin embargo, este optimismo coexistía con tensiones sociales propias de una sociedad en transición acelerada, con procesos de desestructuración familiar, con el auge del consumo de drogas en determinados sectores de la población joven y con conflictos relacionados con la herencia, la propiedad y el dinero que en una época de crecimiento económico podían adquirir una intensidad particular. La familia Montero residía en un barrio de expansión situado en la zona sur de Valladolid o en un bloque de pisos construido a mediados de los años 70, que formaba parte de uno de esos conjuntos residenciales que habían crecido de manera acelerada para alojar a la población llegada del campo durante las décadas del desarrollismo. La familia había llegado a la ciudad procedente de un pueblo de la provincia de Zamora a principios de los años 60, cuando el padre, trabajador de la construcción, había encontrado empleo en las obras que multiplicaban los bloques de pisos en la periferia de la ciudad. Con el tiempo, el padre había logrado una cierta estabilidad laboral, la familia había conseguido adquirir el piso donde residían, y los hijos habían crecido en aquella ciudad que sus padres habían adoptado como propia, sin dejar nunca del todo atrás los vínculos con el pueblo de origen. Los dos hermanos que protagonizan esta historia eran los hijos mayores de aquella familia. El primero, que en 1988 tenía 34 años, había seguido una trayectoria laboral irregular que le había llevado a trabajar en diversas empresas de la ciudad, sin lograr consolidar una posición estable. Era un hombre de carácter activo e impulsivo, con dificultades para mantener el empleo de manera continuada, que había logrado una estabilidad laboral que el mayor no había alcanzado, trabajando como administrativo en una empresa de transportes donde llevaba ya varios años. Era de carácter más reflexivo y menos dado a las reacciones impulsivas, aunque quienes le conocían bien
señalaban que bajo su aparente tranquilidad existía una capacidad de resentimiento que podía acumularse durante períodos prolongados antes de manifestarse externamente. Los dos hermanos mantenían entre sí una relación que los observadores externos describían como cercana, aunque no exenta de tensiones. Vivían en pisos diferentes del mismo bloque, lo que facilitaba un contacto cotidiano que podía ser tanto fuente de apoyo mutuo como de fricciones derivadas de la proximidad excesiva. Compartían algunos amigos y frecuentaban a veces los mismos establecimientos del barrio. Sin embargo, las diferencias en sus situaciones económicas y en sus perspectivas vitales habían ido creando en los últimos años una distancia que no siempre era evidente en las interacciones superficiales, pero que se manifestaba en la manera en que cada uno hablaba del otro cuando no estaban juntos. Los padres de ambos hermanos habían fallecido durante los años anteriores. El padre en 1982 y la madre en 1985. La muerte de la madre había dado lugar a un proceso de gestión de la herencia que había sido fuente de tensiones considerables entre los hermanos y entre ellos y sus hermanas menores, que también eran herederas, pero que residían fuera de Valladolid. La herencia principal consistía en el piso familiar y en unos ahorros modestos depositados en una entidad bancaria, de bienes que tenían un valor económico limitado, pero que en el contexto de las situaciones financieras de los implicados representaban un recurso significativo. La gestión de esta herencia había evidenciado diferencias de criterio entre los hermanos mayores sobre cómo debían distribuirse los bienes y sobre qué papel debía asumir cada uno en el proceso, diferencias que, aunque aparentemente resueltas, habían dejado un rastro de desconfianza mutua que los investigadores posteriores consideraron relevante para comprender el contexto en que se produjeron los hechos. En el piso familiar que había sido objeto de la herencia, residía en 1988 una tía de los hermanos, hermana de su padre fallecido, una mujer de 68 años, que había venido a vivir con la familia años atrás y que había permanecido en el piso después de la muerte de los padres, mediante un acuerdo informal con los herederos. Esta mujer era propietaria de algunos bienes propios, incluyendo una pequeña cuenta bancaria y algunas joyas de valor moderado que había mencionado en conversaciones con sus sobrinos como parte de lo que dejaba para después de su muerte. La relación de los dos hermanos mayores con la tía era cordial en apariencia, aunque la investigación posterior revelaría que existían expectativas y cálculos sobre la herencia de esta mujer que habían influido en las actitudes y en los comportamientos de los hermanos en los meses previos a los hechos. Las circunstancias que rodeaban directamente los hechos del 9 de noviembre de 1988 solo pudieron ser reconstruidas de manera gradual y parcial durante la investigación posterior, dado que las dos personas que habían estado presentes en el momento de los hechos proporcionaron versiones que fueron evolucionando a lo largo del proceso y que en algunos puntos esenciales nunca llegaron a ser completamente compatibles entre sí ni con las evidencias materiales disponibles. Lo que las investigaciones establecieron con certeza era que en la tarde de aquel miércoles, la tía de los hermanos había fallecido en el interior del piso familiar como consecuencia de agresiones físicas graves. El descubrimiento se produjo aproximadamente a las 8 de la tarde, cuando una vecina del mismo rellano, que tenía relación habitual con la mujer
y que no la había visto salir en todo el día, llamó a la puerta sin obtener respuesta, y que al observar que la puerta no estaba correctamente cerrada, accedió al interior del piso y encontró a la mujer en el suelo de la sala de estar. La vecina dio inmediatamente la alarma, avisando tanto a los vecinos del bloque como a los servicios de emergencia. La policía y los servicios médicos se personaron en el lugar en el transcurso de los minutos siguientes. Los médicos que atendieron a la mujer constataron su fallecimiento, verificando que presentaba lesiones físicas graves, inconsistentes, con una causa de muerte natural o accidental. La policía acordonó la escena y procedió a las primeras actuaciones de investigación, mientras se establecía contacto con los familiares de la fallecida. Los dos hermanos fueron avisados de manera casi simultánea por otros vecinos del bloque y se personaron en el piso familiar en el transcurso de la hora siguiente. Los agentes que se encontraban en la escena notaron que la actitud de ambos hermanos al llegar era de una contención que algunos de ellos encontraron llamativa, aunque en los primeros momentos no dieron a esta observación un peso especial, dado que los estados emocionales de las personas ante la muerte de un familiar próximo pueden manifestarse de maneras muy diversas. Las primeras declaraciones que los dos hermanos prestaron aquella misma noche ante los agentes que investigaban el caso seguían un patrón que en términos generales era similar. Ambos manifestaron haber estado durante la tarde en sus respectivos lugares de trabajo o en sus domicilios, sin haber visitado el piso familiar durante las horas en que, según la estimación forense preliminar, se habían producido los hechos. Ambos expresaron ignorancia sobre quién podía haber tenido acceso al piso y sobre los posibles motivos de la agresión. Ambos describían a la tía como una mujer mayor sin enemigos conocidos y sin circunstancias en su vida que justificaran que nadie pudiera querer hacerle daño. Las declaraciones no eran idénticas en su formulación, pero convergían en los elementos esenciales, de manera que establecían para ambos hermanos coartadas similares, aunque no verificadas en aquel primer momento. La investigación policial que se desarrolló durante los días siguientes adoptó simultáneamente varias líneas de trabajo. Se realizó un examen minucioso de la escena del crimen en busca de evidencias materiales que permitieran identificar a los responsables. Se tomaron declaraciones a todos los vecinos del bloque y de las inmediaciones que pudieran haber observado personas entrando o saliendo del edificio durante la tarde relevante. Se verificaron las coartadas proporcionadas por los dos hermanos mediante consultas con sus empleadores, con otras personas que pudieran haberles visto durante aquellas horas, y mediante el análisis de registros de llamadas telefónicas y otros indicios de actividad que pudieran corroborar o contradecir sus versiones. Se investigaron los antecedentes de la fallecida en busca de cualquier elemento de su vida que pudiera orientar la investigación hacia personas distintas de los familiares inmediatos. Los análisis forenses realizados sobre el cadáver y sobre los elementos encontrados en la escena proporcionaron información que orientó la investigación de manera decisiva. Las lesiones sufridas por la fallecida permitieron a los peritos establecer que había muerto como consecuencia de múltiples golpes aplicados con un objeto de características determinadas, golpes que en su distribución y en su fuerza eran indicativos de haber sido propinados por una persona adulta de constitución normal o robusta. El análisis de la escena reveló evidencias biológicas
cuya comparación con muestras obtenidas de los dos hermanos durante las diligencias de investigación resultó positiva en ambos casos, aunque con diferencias en la cantidad y en la distribución que los peritos consideraron significativas para la reconstrucción de lo ocurrido. Se encontraron también huellas dactilares de ambos hermanos en localizaciones de la escena que resultaban difíciles de explicar si los dos habían estado ausentes del piso durante toda la tarde, como sus versiones iniciales sostenían. La verificación de las coartadas proporcionadas por los dos hermanos produjo resultados que debilitaban considerablemente sus versiones. En el caso del hermano mayor, y las personas que según él podían confirmar su presencia en determinados lugares durante la tarde relevante, proporcionaron declaraciones que no coincidían exactamente con su versión, dejando sin cubrir un período de varias horas durante el cual su paradero no podía ser verificado de manera independiente. En el caso del hermano menor, sus registros de trabajo mostraban que había abandonado la empresa antes de la hora que había indicado, sin que pudiera acreditarse con precisión qué había hecho desde ese momento hasta la hora en que había aparecido en el bloque. Estas inconsistencias fueron señaladas explícitamente en los sucesivos interrogatorios, generando en los dos hermanos respuestas que eran cada vez menos fluidas y más dependientes de formulaciones preparadas. La investigación policial concluyó aproximadamente 3 semanas después de los hechos con la detención de los dos hermanos y con el inicio de las actuaciones judiciales de instrucción. El auto de detención se fundamentaba en el conjunto de indicios reunidos que los investigadores consideraban suficientemente sólidos para justificar la medida cautelar, aunque reconociendo que la investigación judicial debería completarse para disponer de los elementos necesarios para el procesamiento formal. Los dos hermanos fueron conducidos al juzgado de guardia, donde prestaron declaración ante el juez de instrucción, que habría de dirigir la fase de instrucción del sumario. En estas primeras declaraciones ante la autoridad judicial, los dos hermanos mantuvieron todavía versiones que, pues aunque con algunas modificaciones respecto a las declaraciones iniciales ante la policía, continuaban siendo esencialmente compatibles entre sí, y seguían negando su presencia en el piso familiar durante las horas en que se habían producido los hechos. El juez de instrucción ordenó el ingreso de los dos hermanos en prisión provisional, decisión que fue recurrida por sus respectivos abogados, pero que fue confirmada por el tribunal que conoció del recurso, considerando que existían indicios suficientes y riesgo de fuga o de obstrucción a la investigación. Los dos hermanos ingresaron en el centro penitenciario de Valladolid, donde fueron alojados en módulos separados, conforme a los criterios habituales de gestión penitenciaria en casos con coimputados. Esta separación física, a que era la primera que se producía de manera sistemática desde el inicio de la investigación, habría de tener efectos que la instrucción registraría con cuidadosa atención. La instrucción del sumario se desarrolló durante los meses siguientes con una intensidad considerable. El juez realizó múltiples diligencias orientadas a reunir todas las pruebas disponibles y a completar la reconstrucción de lo ocurrido durante aquella tarde de noviembre. Se ampliaron los análisis forenses para incluir aspectos que en la fase inicial no habían podido ser abordados con suficiente profundidad. Se realizaron nuevos interrogatorios a los detenidos en distintos momentos del proceso de instrucción, con la esperanza de que la evolución de la situación de cada uno,
el tiempo transcurrido y las informaciones que les eran trasladadas sobre el estado de la investigación generaran modificaciones en sus versiones que permitieran avanzar en la comprensión de lo ocurrido. Se interrogó también a personas del entorno de ambos hermanos que podían tener conocimiento de aspectos de su situación y de sus relaciones que pudieran resultar relevantes. Fue en el curso de una de estas sesiones de interrogatorio, celebrada aproximadamente 4 meses después del inicio de la instrucción, cuando se produjo la modificación en la declaración del hermano menor que habría de transformar radicalmente el desarrollo del proceso. En aquella sesión, el hermano menor, en presencia de su abogado, y tras advertirle éste de las consecuencias jurídicas de lo que iba a declarar, modificó sustancialmente la versión que había mantenido hasta entonces. Reconoció haber estado presente en el piso familiar durante la tarde de los hechos. Describió las circunstancias en que, según su nueva versión, había llegado al piso y lo que había encontrado allí. Reconoció haber presenciado una parte de los hechos, aunque situaba el protagonismo principal en las acciones de su hermano mayor. Proporcionó detalles específicos sobre la dinámica de lo que había ocurrido, que no podían haber sido inventados por alguien que no hubiera estado presente y que eran en parte compatibles con las evidencias materiales disponibles, aunque en otros aspectos generaban nuevas preguntas sobre la exactitud y la completitud de la versión que ahora presentaba. O la declaración modificada del hermano menor constituyó un hito en el proceso que el juez de instrucción y los abogados de ambas partes consideraron de la máxima importancia. Para el juez, la nueva versión proporcionaba elementos que permitían avanzar considerablemente en la comprensión de los hechos y que debían ser contrastados con las evidencias materiales disponibles y con las declaraciones del hermano mayor. Para el abogado del hermano menor, la declaración de su cliente constituía un ejercicio de colaboración con la justicia que debería tener reflejo en el tratamiento que el tribunal dispensara a su representado. Para el abogado del hermano mayor, pues la declaración de su hermano representaba una traición que complicaba considerablemente la defensa de su cliente y que debería ser objeto de un riguroso análisis crítico que pusiera de manifiesto sus posibles inconsistencias e intereses. Cuando el hermano mayor fue interrogado sobre la nueva versión proporcionada por su hermano menor, su reacción fue de un rechazo categórico que los observadores presentes describieron como especialmente intenso en términos emocionales, aunque contenido en su expresión exterior. Negó de manera absoluta los hechos que su hermano le atribuía. Calificó la nueva declaración de éste como una mentira calculada, orientada a obtener un trato favorable de la justicia a su propio costa. Proporcionó a su vez algunos detalles adicionales sobre lo que sostenía que realmente había ocurrido aquella tarde, a detalles que en algunos aspectos contradecían no sólo la versión de su hermano, sino también algunos elementos de su propia declaración anterior. El juez anotó estas inconsistencias con cuidado, consciente de que la ruptura entre las versiones de los dos hermanos, aunque clarificadora en algunos aspectos, también generaba nuevas complejidades en la reconstrucción de los hechos. La noticia de la ruptura entre los hermanos y de la modificación de las declaraciones se difundió fuera del ámbito judicial, a través de los canales habituales de filtración de información sobre procesos penales en curso, y generó un impacto considerable en el entorno familiar y social de los implicados. Las hermanas menores de los dos hermanos,
que habían mantenido hasta entonces una actitud de apoyo relativamente equidistante hacia ambos, se vieron obligadas a tomar posición ante las declaraciones que se estaban produciendo. Los amigos y conocidos del entorno del bloque, donde residían los dos hermanos, comentaban los nuevos desarrollos del caso con la mezcla de fascinación e incomodidad que suelen generar las crisis que involucran a personas conocidas. Los vecinos que habían conocido a la tía fallecida y que habían sido testigos de la llegada de los servicios de emergencia aquella tarde de noviembre expresaban sus reacciones ante lo que los nuevos desarrollos del caso iban revelando. La instrucción del sumario se completó con la incorporación de todos los elementos producidos por las diligencias realizadas durante varios meses de trabajo. El juez de instrucción elaboró el correspondiente auto de procesamiento, en el que analizaba la situación de cada uno de los dos imputados a la luz de las pruebas disponibles. Respecto al hermano mayor, consideraba que existían indicios sólidos de una participación principal en los hechos que justificaban su procesamiento como autor del homicidio. Respecto al hermano menor, reconocía que su nueva declaración había modificado sustancialmente el cuadro probatorio, aunque señalaba que la valoración de su responsabilidad debería tener en cuenta tanto los elementos de participación que las evidencias sugerían como los de su colaboración con la investigación. El auto fue recurrido por ambas defensas y confirmado en sus aspectos esenciales por el Tribunal Superior, abriendo el camino para la celebración del juicio oral. El período que medió entre la conclusión de la instrucción y la celebración del juicio oral fue especialmente significativo en términos de la evolución de la relación entre los dos hermanos. La separación física en el centro penitenciario, que se había mantenido desde el inicio del internamiento, adquirió durante este período una dimensión más cargada, dado que ambos hermanos eran conscientes de que en el juicio oral sus posiciones serían presentadas ante el tribunal de manera contradictoria. Los abogados de ambos prepararon sus estrategias de defensa teniendo en cuenta esta contradicción, y las comunicaciones entre los dos hermanos, cuando se producían a través de los canales autorizados, estaban condicionadas por el conocimiento de que podían ser relevantes para el proceso judicial en curso. El juicio oral se celebró ante la Audiencia Provincial de Valladolid durante varias semanas del mes de junio de 1989. El proceso atrajo la atención de los medios de comunicación locales y de algunos de alcance regional, siendo seguido con interés en la ciudad como un caso que involucraba a personas ordinarias en circunstancias extraordinarias. La sala del tribunal acogió durante las sesiones a familiares de ambos hermanos, a familiares de la víctima, a periodistas y a observadores diversos. Los dos hermanos acusados aparecieron en la sala, pero a diferencia de lo que había ocurrido en los meses anteriores, cuando compartían la misma situación procesal, ahora sus posiciones eran explícitamente contradictorias, y esta contradicción era visible en la disposición física en la sala o en las actitudes de sus respectivos abogados y en la manera en que cada uno de ellos evitaba o buscaba el contacto visual con el otro. Las sesiones dedicadas a la toma de declaración de los acusados fueron las más densas y las más intensas del proceso. El hermano menor reiteró en el juicio oral la versión que había proporcionado durante la instrucción, con algunas precisiones adicionales que habían sido incorporadas a su declaración como resultado de los interrogatorios posteriores a su primera modificación.
La detallada descripción que proporcionó de lo que había ocurrido en el interior del piso familiar durante aquella tarde era escuchada en la sala con una atención muy concentrada. El hermano mayor escuchó la declaración de su hermano con una expresión de rigidez que los observadores interpretaban como reflejo de una rabia contenida. O cuando fue interrogado él mismo, reiteró con firmeza su versión alternativa, negando los hechos que su hermano le atribuía y proporcionando su propia descripción de lo ocurrido. Descripción que en algunos puntos resultaba difícilmente compatible con las evidencias materiales y que el fiscal aprovechó para señalar contradicciones específicas. Los peritos forenses que declararon durante el juicio fueron interrogados por todas las partes con considerable detalle. La acusación trató de demostrar que las evidencias materiales eran más consistentes con la versión del hermano menor que con la del hermano mayor. La defensa del hermano mayor señaló aquellos aspectos de las evidencias que resultaban ambiguos o que podían ser interpretados de maneras alternativas. La defensa del hermano menor reconocía que su cliente había estado presente en el lugar, pero enfatizaba los elementos que diferenciaban su participación de la del hermano mayor. Los magistrados del tribunal formularon sus propias preguntas a los peritos, orientadas a clarificar los puntos más técnicamente complejos de los informes forenses y a establecer con la mayor precisión posible qué habían podido y qué no habían podido determinar los análisis realizados. Los testigos que declararon durante el juicio incluyeron a vecinos del bloque, a compañeros de trabajo de ambos hermanos, a personas del entorno familiar y a los investigadores policiales que habían trabajado en el caso. Sus declaraciones construyeron un cuadro del contexto familiar y personal de los dos hermanos que complementaba la información técnica proporcionada por los peritos. La imagen que emergía de este conjunto de testimonios era la de dos personas que habían compartido una historia familiar difícil, que habían desarrollado a lo largo de los años una relación compleja, marcada tanto por la solidaridad como por las tensiones derivadas de sus diferencias de carácter y de situación, y que en el momento de los hechos se encontraban en circunstancias personales y económicas que habían contribuido a crear un contexto de presión y de conflicto. La deliberación del tribunal se prolongó durante varios días. Los magistrados debían valorar un caso en que disponían de la declaración de uno de los acusados que atribuía la autoría principal al otro, de la negación de éste, de evidencias materiales que eran compatibles con la presencia de ambos en el lugar, pero que no permitían establecer de manera inequívoca la dinámica exacta de los hechos, y de un conjunto de circunstancias contextuales que proporcionaban un fondo comprensible para los hechos, sin constituir por sí mismas una prueba de los mismos. La valoración de la credibilidad de la declaración modificada del hermano menor era un elemento central de la deliberación, dado que si el tribunal la consideraba fiable en lo sustancial, las implicaciones para la responsabilidad del hermano mayor eran considerables. La sentencia que se dictó estableció responsabilidades diferenciadas para los dos hermanos, tal como la acusación había solicitado, aunque con algunas modificaciones respecto a la calificación jurídica solicitada. El hermano mayor fue condenado como autor principal del homicidio, con una pena que sumaba un total de varios años de prisión. El hermano menor fue condenado como cómplice, con una pena sustancialmente inferior, que reconocía tanto su participación
como su colaboración con la investigación durante la fase de instrucción. Ambas condenas fueron recurridas ante el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia en sus aspectos esenciales, con algunas modificaciones menores. Con esta confirmación, las condenas adquirieron firmeza y cada uno de los hermanos comenzó el cumplimiento de su pena en centros penitenciarios diferentes. La reacción de los familiares y del entorno social de los dos hermanos ante la sentencia fue compleja y dolorosa. Las hermanas menores se encontraban en la situación extraordinariamente difícil de tener que relacionarse con dos hermanos condenados por delitos graves y cuyas versiones sobre lo ocurrido eran mutuamente excluyentes. Cualquier posición que adoptaran respecto a la culpabilidad de uno u otro equivalía a pronunciarse contra el otro, y la mayoría optó por una actitud de dolorosa equidistancia que satisfacía a ninguno de los dos, pero que era la única que les permitía mantener algún tipo de relación con ambos. Los vecinos del bloque procesaron los hechos con la incomodidad propia de quienes han convivido durante años con personas que han sido protagonistas de una tragedia y cuya imagen de vecinos ordinarios había quedado sustituida por la imagen que el proceso judicial había construido de ellos. El hermano mayor cumplió la mayor parte de su condena en un centro penitenciario de Castilla y León, sin obtener beneficios penitenciarios que redujeran de manera significativa el tiempo de internamiento. Durante los años de cumplimiento de la condena, no realizó ninguna declaración que modificara su posición respecto a los hechos ni respecto a la declaración de su hermano. Cuando salió en libertad, varios años después, regresó a Valladolid, pero no al barrio donde había residido antes de los hechos, estableciéndose en otra zona de la ciudad, donde podía intentar reconstruir su vida con cierto grado de anonimato. El hermano menor, que había cumplido una condena más breve, o había salido de prisión anteriormente, y había iniciado ya un proceso de reintegración que resultaba complicado por las circunstancias del caso, pero que con el tiempo fue permitiéndole recuperar una vida de cierta normalidad. Lo que no se recuperó fue la relación entre los dos hermanos. La ruptura que se había producido en aquella declaración judicial de principios de 1989 era de una naturaleza que ninguno de los dos parecía dispuesto ni capaz de superar. El hermano mayor consideraba que la declaración de su hermano había sido una traición calculada, orientada a obtener un trato más favorable a expensas de él, independientemente de cuál fuera la verdad de los hechos. El hermano menor consideraba que había actuado de la única manera que le parecía posible, dado el estado en que se encontraba la investigación y las evidencias que se habían ido acumulando, aunque no podía evitar reconocer que la modificación de su declaración había tenido consecuencias devastadoras para su hermano. Ninguno de los dos buscó el contacto con el otro después de su puesta en libertad, y las personas de su entorno, que eventualmente tuvieron trato con ambos, describían la actitud de cada uno respecto al otro como de una distancia que ya no contenía rabia, sino simplemente ausencia, como si la persona a quien habían conocido durante toda su vida hubiera dejado de existir para ellos. En el barrio sur de Valladolid, donde habían crecido y donde se habían producido los hechos, los años fueron diluyendo la memoria inmediata de lo ocurrido. Los vecinos que habían conocido a los dos hermanos y a su tía fueron envejeciendo y algunos falleciendo, y quienes llegaron nuevos al bloque desconocían completamente la historia del piso donde había ocurrido la tragedia.
La ciudad continuó su desarrollo y su transformación, y el bloque de pisos donde había crecido la familia Montero siguió siendo habitado por personas cuyas vidas no tenían ninguna relación con la historia que aquellos muros habían presenciado. Los expedientes judiciales del caso quedaron archivados en los fondos de la Audiencia Provincial de Valladolid, constituyendo el registro más completo de unos hechos que en su momento habían generado considerable atención y que con el tiempo se habían convertido en uno más de aquellos casos que forman parte de la historia judicial de una ciudad sin que nadie fuera del ámbito jurídico los recordara específicamente. Para quienes los examinaran con años de distancia, esos documentos contaban la historia de dos hermanos que habían compartido una infancia, una familia y una ciudad, que en un momento de crisis habían tomado caminos que les habían llevado a una ruptura definitiva, y entre los cuales la misma institución judicial que había intentado establecer la verdad de lo ocurrido había sido también el instrumento de una separación que resultó ser tan irreversible como la muerte de la mujer que había precipitado los acontecimientos.